Nunca imaginaste lo que ocurrió con esta abuela en su último año de vida. La puerta de la pequeña casa en el barrio de La Esperanza crujía como si guardara un secreto apocalíptico. Doña Lucha, conocida por hacer las mejores empanadas de la región, comenzó a escuchar susurros que no provenían de la televisión ni de las ventanas abiertas al viento. Eran voces suaves como el roce de un pañuelo, que parecían salir de las paredes. Nadie podía imaginar que su último año de vida se convertiría en una película de suspenso, donde la realidad se entrelazaba con lo paranormal. Una noche, mientras la luna iluminaba el patio, Lucha se sentó en su mecedora y la brisa arrastró un extraño aroma de flores marchitas. La sensación hizo que su pecho se apretara y entonces lo vio. Un niño de ojos grandes y tristes observaba desde el jardín. No era un niño que ella conociera. Su piel estaba pálida y parecía temblar en la oscuridad. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. Y el niño, con voz temblorosa, murmuró un secreto que cambiaría su vida para siempre. La tensión creció en cada noche que pasaba. Con cada aparición del niño, Lucha sentía que su corazón latía con más fuerza. Su familia, alarmada por su extraño comportamiento, no entendía. «Está hablando con fantasmas», murmuraban entre ellos, llenos de preocupación y desconfianza. Pero ella, inmersa en una mezcla de terror y cariño, se aferraba a la idea de que el niño tenía una misión, una razón para estar allí. A medida que avanzaba la semana, la salud de Lucha se deterioraba, pero el niño seguía apareciendo. Ella intentaba que sus hijos lo vieran, pero él siempre desaparecía en el momento preciso. «Tienes que escucharlo, me está pidiendo ayuda», gritaba Lucha, sintiendo el sudor deslizarse por su frente. Y el miedo comenzó a tomar forma en la mente de su familia. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un me gusta, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Finalmente, una noche de tormenta, mientras los truenos retumbaban en el cielo, Lucha decidió enfrentar al niño de una vez por todas y le preguntó, ¿qué es lo que necesitas de mí? La respuesta que recibió la dejaría helada y llena de preguntas. ¿Acaso su destino estaba más entrelazado con este espectro de lo que había imaginado? Las luces del hogar parpadeaban, el viento aullaba y, en el eco silencioso de la tormenta, la verdad comenzaba a desvelarse. Pero ¿estaría Lucha lista para escuchar lo que el niño tenía que decir? La incertidumbre envolvía el ambiente, dejando a todos sin aliento. El niño, temblando en la penumbra, miró a Doña Lucha con esos ojos que parecían cargar el peso de 1000 secretos. Sus labios se abrieron lentamente como si cada palabra fuera un susurro robado al viento. Necesito que me ayudes, dijo, su voz suave contrastando con el estruendo de la tormenta. Lucha sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Ayudarte? ¿A ti? ¿Pero cómo? Eres solo un niño, balbuceó, la incredulidad apoderándose de su mente. El niño dio un paso hacia adelante, dejando un rastro de sombras que parecía arrastrar consigo el mismo aire de la habitación. No soy solo un niño, abuela. Estoy atrapado y tú puedes liberarme. La frase resonó en el pecho de Lucha, como un eco reverberante que no podía ignorar. ¿Atrapar? ¿Liberarte de qué? ¿Qué estás diciendo? Preguntó con la voz temblorosa, tratando de aferrarse a la realidad que se desvanecía ante sus ojos. De este lugar, de esta tristeza, respondió el niño, y Lucha vio por un instante una lágrima correr por su mejilla. Tienes que encontrar el objeto que me retiene aquí. Es del pasado, algo que tú conoces. La tormenta aullaba y el niño continuó. Un tono de risa, un abrazo cálido, un olor a pan recién horneado, todo lo que llevas contigo en tu corazón. La anciana sintió como la serenidad se resistía a abandonar su ser. ¿De qué objeto hablaba? ¿Acaso un juguete de su niñez? Su mente se llenó de imágenes de su tierno pasado, pero no había nada que le hiciera sentir que podría liberar a aquel niño. De repente, un estruendo en la casa quebró el silencio, una estufa se apagó de golpe y la luz parpadeó dramáticamente. Lucha, sorprendida, dio un paso atrás. Pero el niño no se movió, parecía atrapado en la intersección del tiempo y el espacio. Está bien. Si eso es lo que necesitas, lo buscaré. Gritó Lucha, consciente de la creciente presión en su pecho.
La determinación llenó su corazón, pero la sombra de la incertidumbre se aferró a sus pensamientos. Cuando el niño sonrió, su rostro se iluminó por un momento. Gracias, pero apresúrate, el tiempo se acaba, dijo él, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, arrastrando consigo la calidez del aire de la habitación. Lucha, temblando, miró a su alrededor. Su hogar, el lugar donde construyó tantas memorias, parecía de repente un laberinto de secretos oscuros. La ansiedad la invadió. ¿Qué se supone que debo buscar?, se preguntó, mientras su corazón latía con fuerza. Los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, cada rincón de su hogar revelando historias pasadas. Fue a la cocina, donde siempre se dejó llevar por la pasión de la repostería. Allí estaba la mesa de madera, desgastada y querida. ¿Qué podía haber en ella? Mientras revisaba, un viejo libro de recetas cayó al suelo. Lucha lo recogió, intrigada. Al abrirlo, un pequeño objeto metálico cayó. Era un antiguo llavero, uno que había pertenecido a su difunto esposo. La nostalgia la envolvió de inmediato. Esto puede ser. Sus manos temblaban al sostenerlo, pero en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el patio. Lucha se volvió y vio al niño, de pie y mirando fijamente hacia el horizonte, su rostro pálido iluminado solo por la luz de la luna. No tienes tiempo, debes venir. La lucha interna de Lucha era abrumadora. Sabía que algo oscuro acechaba en las sombras, algo había despertado. Con el llavero en mano, se dirigió hacia el patio, cada paso llenándola de dudas y miedo. Lo que le esperaba allí dejaría su vida en suspenso. Doña Lucha, por favor, gritó el niño, y en sus ojos se podía ver un terror indescriptible. ¿Qué habría más allá de esa esquina oscura en la que se hallaba el niño? ¿Podría ella enfrentarlo y, sobre todo, lograr liberar al niño atormentado antes de que todo se perdiera para siempre? La tormenta rugía en el cielo y la realidad comenzaba a desdibujarse una vez más. Lucha sintió como el viento helado le acariciaba el rostro, llevándose consigo el eco de su propia respiración. El niño frente a ella, era una figura inquietante. Su mirada desbordaba miedo y desesperación. Jamás había visto esos ojos tan llenos de súplica. No te quedes ahí, abuela, ven rápido, insistió él, su voz apenas un susurro que se perdía en la tormenta. Sin pensarlo, Lucha dio un paso al frente, pero algo en su interior la frenó. Un frío profundo se apoderó de su estómago. La noche parecía consumir todo a su alrededor. ¿Qué hay allí? ¿Qué me estás ocultando?, preguntó, aunque su propio miedo la traicionaba, y sabía que lo estaba haciendo. El niño tragó saliva, sus labios temblaban. No tengo tiempo. Las sombras se están acercando y ellas están buscando lo que tú tienes. Su mirada se desvió hacia el extremo del patio, donde la penumbra parecía cobrar vida, arrastrándose como un manto oscuro en busca de luz. Una ráfaga de viento provocó un escalofrío en la anciana. En el fondo sintió la urgencia mezclarse con el temblor de su cuerpo. ¿Lo que tengo es este llavero?, preguntó, levantándolo en un gesto defensivo, como si pudiera crear una barrera entre ella y la oscuridad. Quizás, pero no es suficiente, respondió el niño, frustración evidente en su tono. Debes recordar más. Algo que puedas tocar, que tenga historia, solo así podremos vencerlas. Bajo la presión de su mirada, Lucha sintió como la valentía empezaba a brotar de su interior. Hacía años que había olvidado algunos de los momentos más brillantes de su vida, guardados en una caja profunda de su corazón. Recordó la risa de sus hijos, el aroma de la tierra después de la lluvia, las historias que contaba a su amado. Pero aún no tenía claro que los unía a esa oscuridad que tanto aterraba al niño. Una sombra alargada se deslizó entre las macetas, rasguñando su visión. Doña Lucha, rápido. Insistió nuevamente el niño, su rostro distorsionado por el miedo. Sus manos comenzaron a temblar. Si no lo hacemos ahora, todo terminará. Con el llavero aún en mano, Lucha recordó. Una vieja caja, escondida bajo el piso de su habitación. Había allí cartas de amor, fotos que capturaban momentos de felicidad pura, objetos de su pasado. Voy a buscarla, susurró, dándose ánimo mientras el crujir de las tablas del patio resonaba como un grito sordo. Sin esperar respuesta, corrió hacia la casa, sintiendo el pulso de la tormenta tras de ella. Una sombra dio la vuelta por el extremo del patio, más rápida que el rayo, y Lucha sintió una mano fría en su hombro. El terror le hizo girar con fuerza. ¿Quién?, exclamó, temblando de pies a cabeza, aunque al darse la vuelta se encontró con nada. La nada solo. Pero el aire se tornó denso como si algo más estuviera esperando a que girara nuevamente. Con un grito desgarrador, regresó al interior de la casa y sus manos temblorosas la llevaron a la madera desgastada del piso.
Algo le decía que el tiempo se había vuelto un enemigo, así que sin dudar, comenzó a levantar las tablas. El sonido de madera astillándose retumbaba en el silencio creciente de la tormenta, pero no la detuvo, y entonces, allí estaba, la caja, un cofre de recuerdos que al abrirlo parecía brillar con una luz propia. Los objetos en su interior comenzaron a brillar con fuerza, como si vivieran. Un pequeño retrato de su marido y un lazo de su hija. Aquello era lo que verdaderamente le ataba a esta vida. Pero un grito resonó en sus oídos. «Detente, doña Lucha». La voz del niño retumbó con una intensidad que la llenó de desesperación. ¿Qué había desencadenado? ¿Estaba haciendo lo correcto? La oscuridad se espesaba a su alrededor mientras un torbellino de sombras se acercaba, cercenando su esperanza. «Despierta y defiéndete», gritó el niño, pero ya no podía distinguir si su voz venía desde dentro de la casa o si provenía de las sombras que se alzaban a su alrededor, y mientras la caja parecía liberar su luz, Lucha sintió que la bravura y la historia de su vida acumulada vibraban en su pecho. Ahora debía decidir, usar ese poder para luchar o seguir cediendo ante el miedo. Su elección determinaría el destino de aquel niño atrapado. La tormenta rugía, y lo que venía podía cambiarlo todo. Realmente estaba lista para enfrentar lo que acechaba más allá de la luz. La luz que emanaba de la caja comenzó a brillar con tal intensidad que hizo retroceder las sombras un instante, como si éstas temieran su calor. Lucha sintió un impulso casi irrefrenable de abrazar aquellos recuerdos, de dejar que su esencia cubriera todo su ser. Pero el miedo era un monstruo que la acechaba en cada rincón oscuro de su mente, llenando su cuerpo de dudas. «Recuerda, Lucha. Lo que está en el corazón es más fuerte que cualquier sombra». La voz del niño era una mezcla de angustia y determinación. Cerró los ojos y las imágenes vinieron a ella como un torrente. La voz de su marido, las risas de sus hijos, cada instante feliz se transformó en un escudo contra la oscuridad, sin embargo, las sombras no se rendían. El aire se volvió pesado. Un susurro helado se deslizó entre las macetas, hablando en lenguas que Lucha apenas comprendía. Era un lenguaje de lamento, una melodía que prometía desesperanza. La anciana apretó los dientes, tomando una decisión profunda. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja, sin alentar a las sombras, como si temiera que escucharlas sanara su angustia. «Conéctate con ellos, usa el amor que guardas», respondió el niño, empujándola con su mirada. «No temas, abuela, el amor es la antorcha más poderosa». Lucha sintió el calor de su corazón resplandecer al recordar a su familia, la calidez de aquellas mañanas juntas. Extendió la mano hacia la caja, tocando el retrato de su esposo. En ese instante el objeto parecía vibrar y la imagen cobró vida. Él reía, y cada risa llenaba la habitación con una fuerza que empujaba las sombras a una distancia segura. «Sí. Vamos», exclamó sintiendo como una oleada de energía la envolvía. Comenzó a cantar una canción que solía entonar para sus hijos, una melodía que evocaba risas y amor. Al hacerlo su voz resonaba en la oscuridad, transformando el temor en fuerza, pero las sombras respondieron. Un gritito agudo desgarró el aire y una figura oscura emergió del rincón, acechante, con ojos vacíos que absorbían la luz. Lucha sintió que su corazón se detenía por un momento, la canción se apagó en su garganta. «No, no». La desesperanza la invadió y por un segundo su valentía flaqueó. «Canta, Lucha». «No te detengas», ordenó el niño, su voz ahora más firme, resonando en la tormenta exterior. «Tu amor es nuestra única salvación». Como si un rayo de luz la atravesara, Lucha encontró de nuevo su voz. Volvió a entonar la canción, esta vez con más fuerza, cada nota tallando una respuesta en la penumbra. Las sombras comenzaron a tambalear, su esencia oscura parecía debilitarse ante la celebración del amor que emanaba de ella, la figura oscura, sin embargo, no se rendía. Voraz se abalanzó hacia ella, intentando apagar la luz que Lucha había despertado. Pero en ese instante algo cambió. Los objetos de la caja comenzaron a levitar, danzando con la música y radiando una luz intensa que las sombras no podían soportar. «Alza el amor, abuela, más alto», gritó el niño, sus ojos encerados en la lucha que estaba por desencadenarse. Lucha dejó que su corazón floreciera, uniendo cada recuerdo que había guardado. Justo cuando la sombra se abalanzaba, una ola de luz emergió del cofre, llenando toda la habitación. Las sombras gritaban, un lamento que resonó como el eco de un milenio de miedo, pero al final, ¿sería suficiente? En ese momento de clímax, mientras luchaba por mantener la luz brillante, se dio cuenta de la verdad desgarradora: el amor tenía que ser la única arma en su lucha contra la oscuridad.
Las sombras empezaron a desmoronarse, pero Lucha también sentía que su energía se desvanecía. La preguntación flotó en el aire en un susurro desgarrador: ¿qué pasaría si no lograba vencerlas? La tormenta rugía cada vez más fuerte y Lucha se preguntó si el poder de su amor bastaría para detener la marea oscura. Mientras el eco del grito de la sombra sacudía la casa, una nueva sombra se formó detrás de ella, presagiando que la batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener la luz encendida o la oscuridad la devoraría por completo? Las luces del cofre estallaron como estrellas, llenando el espacio con un brillo que destellaba esperanza. Pero el aire estaba cargado de electricidad, la sombra que se acercaba continuaba avanzando, como un monstruo voraz que había encontrado su presa. Lucha sintió el pulso de su corazón acelerarse, cada latido un recordatorio de que estaba en el límite de un abismo oscuro. «Cierra los ojos, abuela», susurró el niño mientras el eco del grito de la sombra reverberaba en las paredes. «Conéctate con el amor, no dejes que el miedo te consuma». La anciana apretó los ojos, buscando en lo profundo de su ser. Con cada recuerdo que evocaba, cada momento feliz con su familia, una chispa de luz parecía encenderse dentro de ella. Recordó las noches en que sus hijos se acurrucaban junto a ella, las historias susurradas al oído, la sensación de que todo estaba bien. Un torrente de amor ascendió, obligándola a abrir de nuevo la boca, dispuesta a cantar con más fuerza. «Las sombras temen la luz, canta. Canta con toda tu fuerza». Retumbó el eco de la voz del niño, fundiéndose en su mente con una urgencia reconfortante. Pero el viento aullaba como si intentara envolverla en una frialdad mortal. Las sombras se alzaban y se agitaban alrededor de ella, luchando por acercarse. Lucha sintió como su energía empezaba a diluirse, cada nota que dejaba escapar se sentía como una batalla perdida. La oscuridad que la rodeaba parecía casi viva, como si estuviera saboreando su miedo, disfrutando de la lucha. Recuerdos, solo recuerdos, pensó, y cuando absorbió esa idea, los rostros de su esposo y sus hijos surgieron con más claridad en su mente. Las risas, la alegría, el amor. La imagen de su marido sonriendo la llenó de un coraje renovado. El niño, con su mirada pura, parecía transmitirle su energía. «Eso es, Lucha», exclamó él. «Nunca olvides que el amor es la luz más fuerte». Con esas palabras, el aire estalló en un sonido sordo y la oscuridad vaciló momentáneamente. El tiempo parecía detenerse cuando Lucha lanzó su voz a la oscuridad, impregnando cada palabra con el poder de su amor. Era una declaración, un grito de guerra. Las sombras se agitaron, un movimiento feroz y repentino que amenazaba con consumirla. Sin embargo, justo cuando todo parecía perderse, un destello de luz surgió entre los objetos que flotaban. Cada trozo de memoria, cada pequeño objeto del cofre comenzó a unirse, formando una barrera que contenía la oscuridad. Las sombras dieron un paso atrás, despavoridas, como si fueran repelidas por el amor que brillaba a su alrededor. «Ellas se debilitan». «Fuerza, Lucha», gritó el niño, la urgencia en su voz indicaba que el momento crucial llegaba, pero en el fondo de su corazón, Lucha sentía que la luz que sostenía empezaba a desvanecerse. La desesperación se apoderó de ella otra vez, y por un instante el temor la paralizó. «¿Y si no puedo mantenerla?». Esa pregunta tensaba su pecho, anudando el aire en su garganta. Fue entonces cuando una sombra más oscura, más imponente que las anteriores, emergió detrás de ella como un depredador que acecha a su presa. Su presencia era como una sombra eterna, como si se alimentara del miedo y la angustia. «No. No, no», gritó Lucha sintiendo que la fortaleza se desmoronaba. «Recuerda. Nunca estás sola». La voz del niño era un faro en medio de la tormenta. Ella se volvió hacia la figura, sintiendo el calor de la luz de su amor a medida que luchaba por mantenerse firme. Sin embargo, un terror inquietante se cernía. A medida que la nueva sombra avanzaba, se dio cuenta de algo escalofriante: no solo necesitaba vencer a las sombras, sino que también tenía que enfrentar sus propios demonios internos. «Podré hacerlo», murmuró, sintiéndose frágil frente al abismo. El eco de respuestas sentidas reverberaba en su mente. «La verdad, abuela, es que la verdadera lucha apenas comienza». Las sombras estaban listas para atrapar la luz, y la pregunta latía en su interior: ¿sería su amor suficiente para enfrentar el vacío que amenazaba con devorarla? El aire estaba impregnado de una tensión palpable, casi como si el mundo estuviera detenido, esperando la decisión de Lucha. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonando en su pecho como un tambor de guerra. La sombra titilante se acercaba, susurros oscuros reverberando en el horizonte. No era solo una lucha contra las fuerzas externas, sino un enfrentamiento visceral con todas sus inseguridades, dolores y arrepentimientos.
Debo hacerlo por ellos, se dijo a sí misma, su mente girando entre recuerdos y esperanzas. La imagen de sus seres queridos, aquellos que había perdido, llenaba su corazón de un fuego nuevo, pero la sombra la retenía, como si estuviera atada a cadenas invisibles de duda. El niño a su lado, con su mirada profunda, parecía comprender su batalla interna. Recuerda, Lucha, el amor nunca muere. Siempre nos acompaña, susurró el niño, su voz resonando como un mantra en la atmósfera tensa. Ella respiró hondo sintiendo el calor de su presencia, un ancla en medio de la tormenta. Pero a medida que la sombra se acercaba, susurros agónicos brotaron de su interior, ecos de momentos difíciles, de decisiones erradas que la habían marcado. Si no puedes enfrentarme, retrocederé, murmurarían las sombras, mientras la oscuridad parecía expandirse por todas partes, intentando infiltrarse hasta los rincones más oscuros de su corazón. Tus recuerdos son solo fugaces, y el amor no puede salvarte. Lucha mordió su labio, forzándose a recordar las promesas que se había hecho. No tengo miedo, proclamó con más fuerza de lo que sentía. Su voz resonó como un trueno, confrontando los ecos de su duda. No estoy sola. Las palabras llenaron el espacio, una muralla de luz brillando tenuemente en la penumbra, la sombra se detuvo, titubeando. Lucha notó una posibilidad, una rendija de luz que podría crecer si se nutría de su determinación. Así, reunió todo su ser, canalizando no solo su amor, sino también su dolor, convirtiéndolo en una melodía que vibraba con la fuerza de generaciones pasadas. De repente, el hogar donde había vivido, cada rincón adornado con recuerdos, comenzó a tomar forma en su mente. Las risas de sus hijos volvían, las leyes de su familia, el abrazo de su esposo muerto. Cada fragmento de amor evocado era una chispa que iluminaba su entorno. Canta conmigo, abuela, instó el niño, cada palabra empujándolo hacia adelante como si fuese un viento propulsor. Las sombras temen cuando nos unimos en amor, y así, su voz se elevó, el canto convirtiéndose en un clamor de esperanza que reverberó, haciendo temblar las paredes de la oscuridad. La sombra titiló, retrocediendo con cada nota llena de amor, pero una nueva sombra emergió detrás de su oponente, era aún más oscura, más extensa, como un océano sin fondo, que amenazaba con devorar todo. Lucha sintió que la luz brillaba intensamente, una lucha interna reiniciándose a medida que el miedo crecía. Esta es mi oportunidad, pensó, sintiendo el poder del amor burbujeando en su interior. Pero su amor sería suficiente para desafiar a esta sombra definitiva. Mientras su canto se intensificaba, sintió que cada palabra lanzada en el aire era un paso más cerca de enfrentar la profunda oscuridad que la acechaba. Y en medio de la tormenta de sombras, la última pregunta reverberó en su mente: ¿qué se necesita para vencer a la oscuridad que hay dentro de mí? La batalla no había hecho más que comenzar, y la sombra más temible estaba lista para atrapar su luz. ¿Podría Lucha finalmente enfrentarse a lo que nunca había querido reconocer? El eco de su canto resonaba, envolviendo a Lucha en una burbuja de luz que comenzaba a desbordarse, desafiando las sombras a su alrededor. Pero la nueva oscuridad, aún más vasta y aterradora, surgió con rumores de caos y desesperanza. Era un abismo que golpeaba su pecho como un tambor, amenazando con aplastarla bajo su peso. No, gritó, sacando fuerzas de donde no sabía que había. No te tengo miedo. Su voz era un grito de guerra que reverberó en el aire, pero por dentro, la duda seguía susurrando. La sombra más profunda se retorcía como una serpiente, absorbía la luz y temía lo que le era ajeno. Todo ataque es una ola, te arrastra, te tira, recordó la abuela. En ese momento vislumbró el rostro de su madre, la matriarca que había partido, quien siempre le había enseñado que el amor era un río que nunca se detiene. El amor es lo que me sostiene, pensó, mientras su mente se llenaba de una imagen de unión familiar, donde su madre y abuela danzaban juntas, risas flotando en el aire y llenando de calor su corazón. La sombra se acercó aún más, un muro de oscuridad que parecía reír a sus espaldas. Susurros de desolación inundaban el espacio, recordándole sus pasados fracasos. Cada duda se transformaba en una sombra, cada arrepentimiento en un grito que casi la arrastra hacia el vacío. Tu amor no es más que un susurro que olvidas, murmuró la sombra, burlona. Las lágrimas de los que has perdido son solo escombros. Lucha sintió que el peso de esas palabras caía sobre ella, pero justo en ese instante recordó a aquellos que sí estaban con ella. El niño a su lado la miraba con una convicción que la llenaba de vida. Tú y yo somos más fuertes juntos, afirmó él, sus ojos brillando como dos faros en medio de la tormenta. Cerró los ojos. En su mente el viñedo que tanto amaba, el aroma de uvas maduras bajo el sol, la risa compartida con su familia. Todo eso vibraba en su interior, empujando a la sombra hacia atrás. No estoy sola, repitió con más fuerza. Su voz se elevó, resonando como un trueno en señal de desafío. La nueva sombra se encogió.
La luz que generaban sus recuerdos la empujó, haciéndola rebotar en un tambaleo oscuro, pero no se rendía. Lucha sabía que no sería fácil. Para triunfar, debía enfrentar no solo la sombra externa, sino también las sombras que habitaban en su corazón. ¿Qué se necesita para vencer la oscuridad?, fue su última pregunta, una a la que nunca había querido responder. El niño, con su inocencia, trajo a sus labios una respuesta: amar sin miedo, abuela. El amor nunca está solo, tú jamás estuviste sola. En ese momento, una chispa de determinación brotó en el pecho de Lucha. Vamos a unir nuestras voces. La conexión era intensa y como si el universo estuviera a punto de alinearse, el aire vibró a su alrededor. Las sombras a su alrededor tambalearon, como si se sintieran amenazadas por el poder del amor compartido. Pero antes de que pudiera transformar su canto en un grito definitivo, un grito desgarrador surgió del fondo de la oscuridad, lleno de un eco sombrío que le heló la sangre. No puedes escapar de mi Lucha. Hoy descubrirás la verdad oculta detrás de tus miedos. La oscuridad pulsaba, cargada de un poder que resonaba en sus huesos. La batalla alcanzaba su clímax, y Lucha sintió que su corazón latía más fuerte, llena de incertidumbre. ¿Qué verdad es esa?, se preguntó, y la sombra le contestó con risas lejanas. La lucha no había hecho más que comenzar. La sombra más oscura ya había lanzado su desafío. ¿Podría Lucha enfrentar no solo el abismo ante ella, sino también los secretos enterrados que había tratado de contener hasta ahora? Un nuevo tormento se avecinaba. La oscuridad que se avecinaba pareció latir con vida propia. Lucha sintió que cada palpitar resonaba en su corazón, creando una sinfonía de terror y valentía. Justo en ese momento el niño a su lado tomó su mano, su pequeño agarre era como una cuerda que la unía a la esperanza. No estás sola, abuela, repitió y sus palabras iluminaron la penumbra como un relámpago en la tormenta. La sombra, en su retorcido esplendor, se burló. ¿Esperas encontrar luz en el amor? El amor es un cuento que se apaga. Te lo demostraré. Con un movimiento rápido extendió sus tentáculos como hilos oscuros, listos para atrapar cada recuerdo que Lucha había tejido con tanto cariño. No lo permitiré, gritó Lucha, su voz resonando como un tambor de guerra. Cerró los ojos y en un instante la imagen del viñedo volvió a llenar su mente. Sintió la calidez del sol en su piel, la frescura de las uvas. Recordó el sonido de la risa, el amor vibrante de su familia. Esa memoria creció expandiéndose como un fuego que desafiaba las frías sombras. Al abrir los ojos, vio un destello de luz que surgía de su interior, una columna brillante que atravesaba la oscuridad. El niño sonrió y juntos comenzaron a cantar, su melodía escapando en un coro etéreo que resonó a través del abismo. Cada nota era una afirmación de su vida, un canto de amor que rasgaba la negrura, obligando a las sombras a retroceder. La sombra, furiosa, lanzó un grito desgarrador que rebotó en la vasta nada. No hay escape. Tus secretos son mi poder. Recuérdalos, Lucha. Aquel llamado, aunque amenazante, encendió una chispa de curiosidad en Lucha. Había algo más en esa oscuridad, un eco de su pasado que parecía familiar. Las imágenes comenzaron a fluir en su mente, momentos olvidados, heridas inconclusas, promesas no cumplidas que se entrelazaban con cada rayo de luz que ella generaba. ¿Qué secretos?, cuestionó, llena de valentía. La sombra susurró, revelando verdades oscuras que la habían seguido durante años. La culpa de no haber estado allí cuando más te necesitaban, los momentos frágiles que desechaste, tus miedos como madre, como hija. El pecho de Lucha se apretó, un nudo de dolor la atrapó. Eso es pasado. Ya no me define. Se sintió más fuerte como una montaña a la que nada podría desplazar. La verdad podía ser devastadora, pero también podía sanarla. Y en esa revelación, en ese abrazo de dolor, encontró una nueva fuerza. Mis errores no me hacen débil, me hacen humana. La sombra pareció titubear ante su resolución, y la luz que la rodeaba comenzó a vibrar con un nuevo vigor. La luz no solo ilumina, también abraza, replicó Lucha. Y yo elijo abrazar cada parte de mí, pero justo cuando la sombra se volvió vulnerable, una risa estruendosa resonó, llenando el aire de una angustia palpable. Tu lucha es incolora, Lucha. La verdad que enfrentas es más oscura de lo que piensas. Llegarás al abismo solo para encontrarte de nuevo contigo misma. Las palabras eran como clavos que le atravesaban su ser, instándole a dudar, y así, con un crujido, la oscuridad se desbordó de nuevo, multiplicándose. Lucha sintió una oleada de pánico. ¿Qué más había escondido? ¿Qué parte de su vida acechaba en las sombras? El tiempo se detuvo. A su alrededor, las luces titilaban mientras la oscuridad se expandía, envolviendo cada rincón.
Lucha se dio cuenta de que esta batalla no se ganaría solo con valentía. Tendría que desenterrar esos secretos, profundizar en la bruma y enfrentarse a todo lo que había intentado ocultar. ¿Podría realmente mirar dentro de su alma y encontrar respuesta en las sombras de su propia verdad? Mientras el eco de la risa resonaba en su mente, Lucha supo que se acercaba una revelación que cambiaría el rumbo de todo, un secreto encerrado que desafiaría su noción de amor y valor. La oscuridad se cierne como un manto pesado, y Lucha, con la mano entrelazada con la del niño, siente que ambos son uno. La risa burlona de la sombra reverbera en su mente, como un eco que no cesa. La presión aumenta y su corazón late en un ritmo feroz. No puedo rendirme, se repite, pero la incertidumbre es un monstruo que acecha justo fuera de su vista, la sombra se mueve como un veneno que se desliza bajo la piel. ¿Quieres respuestas, Lucha? Míralo. Allí está, el rincón oscuro de tu alma que has ignorado. Aquel que te destrozó por dentro. La sombra apunta con uno de sus tentáculos hacia una parte oscura del corredor que se extiende ante ella. Lucha, temblando, se atreve a mirar. ¿Qué podría haber allí que no haya enfrentado ya? Pero una súbita oleada de nostalgia la envuelve. Recuerda risas que se apagaron, miradas llenas de decepción de seres queridos que ya no están. Adelante, abuela, susurra el niño como una brisa suave en medio de la tempestad, con cada paso hacia esa oscuridad, los recuerdos afloran, inundando su mente como un torrente. Tu hija, la que dejó su hogar. La que te necesitaba y tú no estuviste allí, murmura la sombra, su voz un veneno que se cuela entre las ranuras de su corazón. Lucha siente un golpe en el pecho como si le arrancaran un trozo de su ser. No, eso no es cierto, musita, pero sus palabras se desvanecen en el aire denso. Ella había estado allí, pero solo con el cuerpo, su mente y corazón habían estado atrapados en la pena de su propia historia. Pero tengo derecho a mi dolor, responde con fuerza, aunque el nudo en su garganta amenaza con desbordarse. ¿Derecho? Ja. No hay derecho que te libere del abismo que has construido. La sombra se ríe de nuevo, una risa fría y desgarradora que hace eco en la oscuridad. Solo te queda enfrentarlo. O ver cómo todos los que amas se desvanecen en la niebla, tal como tú lo hiciste. Lucha siente que el peso de sus elecciones cae sobre ella como rocas. Si tengo que enfrentar mi verdad, lo haré, dice, resuelta. Ella sabe que el camino no será fácil, pero una chispa de desafío brilla en sus ojos. Lo haré por mí. Y por los que aún tienen luz en su vida. La sombra se agita, furiosa ante la decisión de Lucha. ¿Crees que puedes desafiarme? Pero lo que te retiene no está fuera, sino dentro. Lo llevarás contigo hasta el final. Nunca más me encadenarás, grita, cada palabra retumbando como un trueno en el vasto vacío. Lucha siente la energía fluir a través de ella, una resistencia que crece a cada instante. La luz que se formó antes comienza a estabilizarse, danzando en torno a ella con un fervor renovado. Atrévete, desafía la sombra y por un momento sus tentáculos parecen encogerse, inhibidos por la fuerza creciente de Lucha. Ella siente su poder, como un río desbordado que finalmente encuentra su camino. La luz se intensifica y en sus ojos resplandece una mezcla de determinación y dolor. De repente la puerta a su memoria comienza a abrirse, revelando no solo su pasado, sino la esencia misma de lo que es ser humano. Lucha se sumerge en ese torrente vulnerándose, enfrentándose a sus elecciones, a sus arrepentimientos. Una visión fugaz aparece, su hija sonriendo, los días de campo familiar, y la risa inocente del pequeño que sostiene su mano. A veces, solo hay que dejar ir para poder abrazar lo que está frente a ti, exclama, como un mantra que renace en su ser. La sombra retrocede un momento, pero no va a dejarla escapar tan fácilmente. ¿Pero acaso puedes mirar a tus miedos a la cara? Las palabras de la sombra retumban en su conciencia. La batalla no está lejos de terminar, y cada secreto que desentierra revela otro más profundo. Lucha siente cómo se desata un nuevo vínculo con el niño, una conexión que resplandece a través de cada latido. La oscuridad se agita otra vez, pero Lucha ha decidido que no se dejará vencer. Mis miedos no son más que sombras, e incluso son parte de mí, tengo que amarlos para poder liberarme. Un brillo perfora el aire, y se aferra al niño, sintiendo su fortaleza, su sinceridad. Pero antes de que pueda avanzar, la sombra lanza una última advertencia. Descubrirás que el verdadero monstruo no es mí, sino lo que llevas dentro. El eco de esas palabras queda flotando en el aire, y Lucha siente como su corazón late con fuerza. Se acerca la confrontación final, y en su pecho, la esperanza y el temor chocan. ¿Cuál de ellos prevalecerá? ¿La luz o la sombra? Mientras la negrura se arremolina a su alrededor, su respiración se hace más pesada.
¿Estás lista, Lucha?, le pregunta el niño con sus ojos llenos de una mezcla de asombro y confianza. Y en ese instante crucial, Lucha sabe que la verdad que encontrará será más poderosa de lo que imaginó. Con ese pensamiento resonando, el dolor del pasado palidece. Las sombras comienzan a cerrarse a su alrededor, pero ahora tiene una resolución ardiente. Los secretos están a punto de revelarse y la batalla por su alma apenas comienza, que revelaciones la esperan en las profundidades de su ser. El viento aullaba afuera y las sombras parecían cobrar forma y vida. Doña Lucha, empoderada por la luz del amor que había cultivado a lo largo de los años, sintió que el peso de sus miedos empezaba a desmoronarse. En su pecho el llavero de su esposo aún brillaba con la energía de los recuerdos, y en la mano, la del niño se aferraba a la esperanza. «Vamos, Lucha, estamos listas», le susurró el niño con esa voz suave que le recordaba que nunca había estado sola. Con cada respiración, comenzó a recordar momentos de felicidad, aquellas risas compartidas y abrazos de su familia que parecían envolverla como un manto cálido. Las sombras se acercaban, deseosas de alimentarse de sus dudas, pero ahora Lucha sabía que el amor es la luz que ahuyenta la oscuridad. «¡Alto!», gritó con una fuerza que resonó en el aire, y la sombra más oscura titubeó, como si sintiera el poder de su determinación. «Mis errores no me definen», continuó, dejando que las emociones fluyeran libremente. «Mis pérdidas son parte de mi historia, y mi historia está llena de amor». Con cada frase pronunciada, su voz se volvía más fuerte. Las luces dentro de la casa comenzaron a parpadear, como si la casa misma respondiera a su llamado. Las sombras retrocedieron un paso, temerosas de lo que había despertado. Todo lo que había reprimido comenzó a aflorar. Recuerdos de su hija, momentos de tristeza, pero también de alegría. «Si voy a enfrentar mis miedos, lo haré con la cabeza en alto», proclamó firmemente. Esa verdad la iluminó por dentro y, para su sorpresa, comenzó a ver visiones de su vida, risas en la mesa, la calidez de su hogar, todas aquellas celebraciones que había guardado en el rincón más profundo de su corazón. «Lo siento, hija, perdóname», murmuró, sintiendo que la distancia entre ellas se reducía con cada palabra. Las lágrimas caían por su rostro y, en lugar de dolor, lo que sentía era liberación. Ahí estaba su hija, no en forma física, pero presente en cada rincón de su vida, en cada decisión que había tomado con amor. «Tu luz siempre estará conmigo», continuó. Y en ese instante se dio cuenta de que el amor nunca se pierde, simplemente se transforma. Las sombras, ahora más débiles, se retorcían y se gemían, pero ya no podían tocarla. «¿Ves?», dijo el niño con una sonrisa llena de ternura. «Tu amor es el puente, siempre lo fue». Con su mano entrelazada con la de ella, Lucha sintió que el niño era un reflejo de su valentía. Juntos comenzaron a avanzar hacia la oscuridad, no con miedo, sino con la fuerza del amor que representaban. Y mientras lo hacían, la luz que emanaba de ella se expandía, iluminando hasta el rincón más oscuro. «Ahora, recuerda cada rincón de tu ser y canta», exclamó el niño, y Lucha comenzó a entonar esa canción que había aprendido de su madre. Era un canto de amor, de esperanza, un himno que resonaba con el eco de su historia. Las sombras, sintiendo la valentía que irradiaba, comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes intentar atrapar esa luz. «No se lo permitiré», gritó. Con cada nota, la oscuridad retrocedía. Finalmente, la sombra imponente dejó escapar un grito desgarrador antes de disiparse en el aire. La tormenta afuera empezó a amainar, y la luz del hogar inundó cada rincón. Doña Lucha se detuvo, respiró hondo y alzó la mirada al cielo despejado que se asomaba a través de la ventana, sintiendo una calma indescriptible. Había enfrentado sus miedos, sus sombras. El niño sonrió. «Has hecho un gran trabajo, abuela. Ahora estoy libre». Lucha sintió un nudo en la garganta, y lágrimas de felicidad recorrieron su rostro. «¿Te irás?», preguntó. «Siempre estaré contigo en cada recuerdo que elijas atesorar», respondió él, antes de desvanecerse por completo. Con la luz suave del atardecer entrando por la ventana, Doña Lucha supo que había superado algo inimaginable. El eco de las risas de su familia llenó la habitación, y mientras ella miraba hacia el horizonte, entendió que cada paso había valido la pena. La vida se renueva, y los recuerdos se convierten en legado. Mientras se preparaba para hacer las empanadas, su corazón latía con la alegría de saber que aún había amor por compartir, historias por contar y un dulce aroma a vida en el aire. Cada día es un nuevo comienzo y el amor, bien lo sabía, nunca se apaga. Así, cerró la puerta, miró a su alrededor y sonrió. El ciclo de la vida continuaba y de alguna manera, siempre estaría acompañada. Ahora es el momento perfecto para que te unas a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti.
dale like ahora para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas y llenarlas de esta magia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final, me encanta leer lo que piensas, y no te olvides de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conmovedora historia. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es fundamental.